Bueno, la flauta traversa como instrumento en sus inicios era una flauta muy parecida a las flautas traversas andinas que podemos ver en el norte. Era no era caña como en el norte, pero era un tubo de madera perforado y que a lo más en el orificio inferior tenía una llave, solo una llave, y eso era todo. Y era un instrumento que tenía bastante difícil de tocar, tenía problemas de afinación, hasta que aparece a mediados de 1800 y tanto, aparece el sistema Boehm, que es una persona que diseñó un sistema de llaves para poder hacer más precisa la digitación y la afinación en la flauta traversa. Entonces ahí la flauta traversa comienza a desarrollarse aún más, pero en el barroco es un instrumento de madera con una llave. O sea, estamos hablando de que quienes tocaban esa suite número 2 en si menor con Bach era solamente un tubo de madera, que era bastante complejo para la época y se requería mucha técnica, una técnica muy especial, un sonido mucho más dulce y un instrumento que tenía mucho más problemas de afinación. Todos los instrumentos de viento es algo bastante difícil lograr la afinación perfecta. Y si Bach componía música que incluía la flauta, quiere decir que era un instrumento al que se le ponía cierta exigencia, un documento con un buen prestigio, por decirlo de una manera, un buen sitial dentro de los instrumentos. Bueno, existen varias sonatas, varias sonatas de Bach. También Vivaldi tiene muchísimas sonatas, entre ellas me puedo recordar Tempestad di Mare, tiene muchas sonatas bellísimas para flauta traversa, clavecín y acompañado del bajo. Hay innumerables compositores para la flauta traversa en aquella época, porque recordemos, anterior a la flauta estaba en pleno apogeo la flauta dulce. Entonces todos estos instrumentos están en un periodo de desarrollo. De hecho, hasta nuestra época todavía se está desarrollando los materiales, la físico-acústica del instrumento, el sistema de llave. Actualmente han aparecido otros sistemas, unas flautas traversas un poco más de mayor longitud, que ya no están en do, sino que están en diferentes tonalidades. En sol, hay flautas bajo, flautas tenor, hay flautas, sobre todo importante que ahora para la enseñanza de la flauta traversa de los niños, hay flautas traversas que son curvas. Entonces eso le da mayor facilidad al niño para poder tomar la flauta y poder desarrollar la embocadura, trabajar. Los materiales también han mejorado mucho. ¿Y hacia qué música ha derivado la flauta? Porque recuerdo, por ejemplo, que hoy día la flauta está muy presente en la música latinoamericana, en la música de fusión. ¿Dónde hoy día, en los tiempos modernos, dónde está presente la flauta y dónde se destaca? Bueno, la flauta traversa en la música popular tiene un campo muy amplio. Ver la música latinoamericana como un grupo Inti Illimani se ocupa bastante en la flauta traversa. Grupos de salsa, grupos afrocubanos ocupan bastante la flauta. En la música brasileña, el bossa nova también ocupa bastante la flauta. Grandes compositores como Altamiro Carrillo han compuesto para este instrumento y existen bastantes exponentes en este instrumento que le han sacado mucho provecho. En la música latinoamericana, la música chilena también se ha usado bastante en la flauta traversa. En folclore, hoy en día también no deja de incluir la flauta traversa. Es cosa de escuchar los grupos como Entrama, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado al grupo Entrama. Grupos muy buenos y muchachos jóvenes que adquieren también el uso de este instrumento y con grandes posibilidades sonoras, un instrumento versátil. También
el desarrollo del mercado de la flauta traversa ayuda a que sea más accesible. En mi época una flauta era un precio privativo. Hoy en día es mucho más fácil poder adquirir una flauta traversa. ¿Y qué es lo más difícil al momento de tocar una flauta? Lo más difícil es tener la voluntad de hacerlo. Pero debe haber elementos prácticos, físicos, que lo hacen más difícil, la motricidad manual. Yo pienso que todos de una u otra forma pueden tocar. Lo que importa mucho es tener las ganas de hacerlo, la voluntad de hacerlo y la disciplina, el intentarlo. Empieza con eso, después empieza el problema de todo instrumento de viento requiere respirar, por lo tanto uno se encuentra con que siempre le han enseñado a respirar incorrectamente, no sé, yo le digo, a ver, respire, y todos llevan el aire hacia arriba, y hacia arriba no hay nada, o sea, tiene que aprender a usar el diafragma. Como en el canto. Claro. Tal como se usa en el canto. Como en el canto, sí. Exactamente, es como en el canto, aprender a relajar, aprender a distribuir la cantidad de aire para la emisión del sonido, y lo otro muy importante, aprender a escuchar, porque el instrumento también hay que estar escuchando. O sea, que uno haga un la en una flauta traversa o en una flauta dulce no significa que va a sonar un la, sino uno tiene que escucharlo y sentir que está bien la nota, bien afinada. ¿Y cómo ha sido la experiencia de enseñanza con los músicos de la Orquesta Nuevo Horizonte? Ha sido bastante buena, son chicos bastante talentosos. ¿En qué estoy en ese trabajo? Lo primero, armar el sonido bien, o sea, que tengan un sonido bastante amplio, que no sea un sonido pequeñito, porque la flauta traversa frente, no sé, a 20 violines o frente a un cello no va a tener la sonoridad de 2 o 4 chelos o de 10 o 20 violines. Por lo tanto, tienen que ellos aumentar su sonido, tienen que mejorar la respiración, tienen que mejorar la afinación. Entonces estamos en ese trabajo de armar el sonido, de que sea un sonido bastante definido. Con los chicos estamos viendo también el asunto de la respiración, que también tienen que, hay notas, sobre todo en la orquesta, muchas veces que tienen que mantener notas y mantenerlas afinadas durante varios compases. Entonces estamos haciendo nota larga para poder ir mejorando ese aspecto, enseñándole a respirar, la postura, que aprendan a escuchar también, eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo se requiere para que un flautista esté relativamente bien para participar en una orquesta? ¿Al año? ¿A los 2 años? Es que eso es relativo porque he tenido alumnos que en 2 años uno no ha visto un gran progreso, pero al 3er año casi milagrosamente aparece la luz y comienzan a florecer y son grandes instrumentistas. Eso es muy relativo, uno nunca lo sabe, depende de la madurez también de cada niño, depende de las ganas, de su disciplina. Algunos comienzan de una manera bastante desordenada y después se van organizando mejor, aprenden que un instrumento, además de tocar un rato y pasar un rato agradable, un instrumento, si uno quiere avanzar, debe ordenarse y debe estudiar, pero estudiar porque te gusta, porque ya es un desafío. ¿Y de qué manera el estudio de la música va transformando la vida del niño, del joven? Eso es un proceso. En realidad aquí esto uno no ve, sino hasta mucho tiempo, los resultados de ese proceso, que es un proceso muy lento, es un proceso largo. Uno no sabe hasta qué punto puede afectar, puede contribuir la música al desarrollo de un niño. Desde mejorar su autoestima hasta mejorar... Nos vemos. Desde mejorar su calidad de vida en muchos aspectos. Mejorar sus relaciones con los pares, con los otros músicos, con sus amigos. E ir aprendiendo algo muy importante, que es el trabajo en equipo,
que lo que yo hago influye directamente en lo que hace toda la orquesta o hacen varias personas, y que lo que yo pueda contribuir es importante para que toda la orquesta o todo el grupo musical avance. Entonces, cada niño es parte de algo mucho más grande, que es la orquesta. O sea, importante que toque solo, pero que él entienda que es parte de algo mucho más grande, de un equipo grande. ¿Y eso se traspasa a la vida diaria? Por ejemplo, cuando más adelante, suponiendo él se dedique a estudiar pedagogía, enfermería, cualquier carrera, Claro que sí. ¿le ayuda en eso? Claro que sí. Primero, el músico tiene que ser organizado y ordenado. Segundo, tiene que tener una capacidad increíble para resistir, para entender cuando uno no logra una meta y que tiene que enfrentarse a diversas estrategias para alcanzar el desarrollo, no sé, de una partitura o de algo que a uno le interesa. Es importante que los niños eso lo entiendan y que tengan una gran tolerancia a la frustración. ¿Y cuántos niños pueden hacer eso? ¿Son pocos, muchos? ¿Todo niño puede acceder a eso? A ver, es importante porque en el proceso muchos niños van quedando en el camino porque no les va gustando un instrumento y se van cambiando a otro instrumento o directamente a otra actividad. Muchas veces yo les digo a los niños que yo les doy la herramienta en cuanto a poder ser lo más pedagógico con ellos en el trabajo de la flauta traversa, pero depende de ellos. Todo lo que ellos avancen, cada paso, si dan 10, 2 o 3 pasos, eso es producto de su esfuerzo. Uno le da la herramienta, pero con esa herramienta uno no sabe hasta dónde pueden llegar. ¿Se desarrolla entonces cierta independencia, cierta autonomía? Sí, tienen que tener autonomía. O sea, lo que yo le enseño en un rato acá, en el trabajo que hacen aquí en Paine, es una pincelada, porque donde está el verdadero avance está con el instrumento y él en el lugar de estudio, en su casa o donde esté estudiando y solo. Eso quiere decir que también el músico aprende a tomar decisiones, por ejemplo. Claro, en vez de estar con el celular ahí chateando, como me pasó hoy día a un niño que quería estar en un lugar porque tenía mejor señal, le dije, bueno, tú vas a tener que tomar una decisión, o te quedas acá cerca para poder avanzar más y estudiar más concentrado, o te vas donde tiene mejor señal con el celular. Pero esa decisión la tienes que tomar tú. Sí. Pero si tomas esa decisión, la consecuencia es que vas a avanzar menos en tu instrumento. Sí, Tienen sí. que ser más independientes.